Bienvenidos a un nuevo encuentro Alumni OH, el 11º de este curso académico. Unos encuentros que tienen como misión conocer la trayectoria profesional de nuestros egresados y egresadas, así como pues, recordar el tiempo de su paso por la Universidad de Alcalá. Hoy nos encontramos nuevamente en la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo, donde su decano viste de gala la facultad para recibirnos por todo lo alto, para recibir a nuestra egresada, que hoy es Carolina Zuleta. Carolina, que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá y también tiene el MBA de la universidad y que tiene un interesante currículum que está marcado, vamos a poder comprobar a lo largo de la entrevista, por su esfuerzo, su capacidad, su energía y por los éxitos que ha conseguido gracias a la determinación y al trabajo. La entrevista la va a dirigir el profesor José Antonio Gonzalo Angulo, que es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. Antonio, muchas gracias por acogernos. Muchas gracias, Eva, querida vicerrectora. Es un placer estar siempre al lado de los alumnos y de los alumni. En este caso de Carolina, te acogemos con todo el ardor y amor del mundo, Carolina. Has sido estudiante nuestra, fui yo tu profesor y me gusta mucho tenerte aquí después de 15 o 20 años después. Carolina Zuleta, colombiana, no sé si española, europea, viajera, mujer, economista. Qué gusto tantas cosas juntas. Ejecutiva de una empresa multinacional por toda Europa y en España también. Impresionante, no tanto el currículum y todo lo que ahora se dice, la importancia de tener muchas cosas. Yo creo que lo importante es tu inteligencia emocional, que nos hace que estés aquí y que estés tan alegre y que quieras estar aquí en nuestra facultad. Los 3.000 alumnos casi que tenemos hoy lo están celebrando contigo. Yo por lo menos hago de intermediario con todos ellos y te recibimos de verdad con un abrazo académico estupendo, el mejor que se te puede dar. Me gusta mucho a mí las mujeres, también los hombres, pero las mujeres viajeras, las mujeres que su carrera la hacen viajando. Tú eres una especie de viaje de nuestra facultad. Lo que yo como decano siempre explico a mis alumnos y también a los chicos que pasan por aquí, por mi despacho. Hay que viajar, hay que irse fuera, hay que estar por el mundo, hay que ser internacional. Una carrera y una persona dejan de ser muchas cosas si no viajan. Recuerdo de tu clase o las clases que teníamos hace todos esos años que he dicho en la facultad. Es sincero lo que digo, recuerdo tu mirada franca, fija, segura, interesada en lo que allí se decía, no solamente lo que decía el profesor, también lo que había, el ambiente. Te recuerdo con una mirada atractiva de todo lo que allí estaba pasando. Tu tono de voz era grave, pero redondo. Eras como una estudiante anclada en la mesa del aula, pero a la vez caminando por la senda del conocimiento. Tú se te veía que querías recoger todo lo que allí se decía, por lo menos en mi clase, estoy seguro que era en todas las aulas. Estabas con ese motivo, lo tenías claro. Tu mirada lo decía y tu voz cuando preguntabas algo te referías a alguien también, no hablabas demasiado. Eso me parece que es una cosa que yo lo recuerdo. Yo recuerdo de casi todos mis estudiantes, recuerdo algo. De ti recuerdo esto con toda sinceridad. Y una vez que tomabas el conocimiento, se ve que te lo llevabas puesto porque te lo querías llevar para hacer tu viaje. Y a mí me parece que eso es un juego muy, muy atractivo para la vida de un alumni. Yo creo que lo has desarrollado en una buena parte ya. Te queda todavía un gran recorrido, te queda todavía madurar más profesionalmente, si es que cabe, no estoy seguro, tal y como estás en la situación en la que estás.
tenías un aspecto como algo así como, lo pensaba esta mañana, algo así como de dónde vengo, a dónde voy, qué voy a hacer por en medio, pero como tú misma dándote las respuestas. Eso es de un gran estudiante. Supongo que en el máster que hiciste en Business Administration pasaría lo mismo. Sinceramente, aunque han pasado 15 o 20 años, se te notaba todo esto que te estoy diciendo. Hoy eres una ejecutiva de una empresa multinacional, ejecutiva financiera, has sido ejecutiva de muchos ámbitos de esta y otras empresas, de alguna otra empresa anterior. Tienes equipos, seguro que tienes equipos europeos a tus órdenes, empleados alemanes, empleados franceses tal vez, algún español, no lo sé, y algo se siente un poco de vértigo cuando estás con un equipo internacional para una colombiana, española, se siente un poco de vértigo cuando entras, pero en cuanto has entrado ya no tienes, porque eres una viajera, eres una mujer muy anclada en lo que tú quieres, en el camino del conocimiento, se pasa todo con tus idiomas también, pero incluso a veces sufriendo con los idiomas, que no será tu caso. Lo digo esto porque yo tengo un sobrino que es matemático y que es ejecutivo en una empresa alemana también, en una empresa familiar de esas grandes, extendidas también por América y por toda Europa, que se llama Grünenthal, es una empresa farmacéutica, que su sede está también está en Düsseldorf y en Aachen, tiene una parte donde tú misma estás ahora. Y él, que es matemático, siempre me dice, él está al frente de un equipo de Business Intelligence y me dice siempre, le pregunto yo, Iñaki, ¿cómo son tus empleados, el equipo de 25 o 30 personas que tienes alrededor, que son todos alemanes, prácticamente, o sea, solamente unos poquitos? Y me dice, pues tío, son como nosotros. Y le digo, pero serán mucho más productivos. Y me dice, ¿qué va? Si son mucho más productivos los españoles. Y digo, oye, no me digas eso, que como economista yo sé que eso no es así. Los economistas sabemos que hay un enorme gap, un tercio aproximadamente de la productividad es mayor en Alemania que aquí. Eso es falso, tío. Los empleados alemanes son como los españoles y a veces menos. Y son un poco, se dice que son muy disciplinados, pero una vez que acaba todo se van corriendo, no les interesa nada. Eso me dicen. Me gustaría que hables algo de eso porque es interesante, ¿no? A lo largo es como una pregunta que lanzo para que José Antonio otra vez la reciba. ¿Cómo lo sientes tú eso desde la perspectiva de tu profesión, de ser una ejecutiva en este campo? ¿Cómo ves las diferencias de una multinacional grande desde Alemania y aquí en España? ¿Cómo ves las cosas? Porque eso son recomendaciones para los alumnos de aquí, los que te van a escuchar directamente ahora o a través del vídeo que promociona este vicerrectorado. Bueno, sea como fuere, Carolina, me alegra mucho tu largo viaje en la vida. Aún va a ser más largo. Vas a desarrollarlo más, aprovéchalo bien, no pierdas un ápice. Que hacen falta buenas economistas, también de la Universidad de Alcalá, buenas ejecutivas, para que las empresas cumplan el objetivo que tienen, su misión económica y su misión social. Y sobre todo, ahora que Europa está renqueando un poco tras la crisis financiera y tras la pandemia, hacen falta grandes profesionales, grandes ejecutivos de empresas, de instituciones y ciudadanos también, que coordinadamente empujen la creación de esa Europa política que todavía no llega y que los del norte de acreedores no son generosos con los del sur deudores para que se consagre esa unión y salgamos de esta pequeña miseria que tenemos todavía sin resolver. Felicidades, suerte y éxito. Aquí nos tienes en tu facultad siempre que quieras. Gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Muchas gracias por tan bonitas palabras para mí. Es un placer poder participar hoy. Es un gusto para mí poder compartir un poquito de mi experiencia, de lo que yo tengo, por lo que he podido viajar y conocer tanto, y por lo que me he podido arriesgar tanto, sin idiomas y sin nada, porque cuando fui a
a Alemania la primera vez gracias a la Universidad de Alcalá, no sabía nada. Y de hecho mi inglés era súper básico cuando llegué a la Universidad de Alcalá, pero como era extranjera y tenía que compartir tanto con los Erasmus, pues el inglés que había aprendido en el colegio y que me intentaban como fuera meter en la universidad, me sirvió, se soltó el inglés. Después en Alemania se soltó el alemán y en Francia pues también me arriesgué a irme sin hablar el idioma y lo pasé mal, lo pasé mal. Los franceses son muy duros cuando no se habla francés. Lloré mucho, pero finalmente, tanto llorar, en 3 meses podía hablar francés. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Y sí, ha sido un viaje muy bonito y le debo mucho a la facultad. La facultad me apoyó muchísimo porque yo empecé en la facultad, pues primero me abrieron las puertas para una convalidación de pregrado, que no era una cosa natural hace 20 años, cuando llegué a Alcalá, porque mucha gente y muchos estudiantes extranjeros de Latinoamérica venían para hacer posgrado, pero no necesariamente pregrado, pero a mí me abrieron las puertas. Me apoyaron muchísimo porque yo había tenido una situación difícil económica en Colombia en esa época y me apoyaron muchísimo. Me dieron la oportunidad también de ser la becaria que llevaba la beca Erasmus en la Facultad de Económicas. Eso me permitió conocer tanta gente de tantos lugares. Y bueno, aprendí muchísimo con cada uno de mis profesores. Y cuando me gradué, pues me faltaba el idioma, otro idioma, y yo veía que era súper importante porque al pasar tanto tiempo con los alemanes de Erasmus, yo decía, ellos hablan más de un idioma, yo quiero también. Y bueno, la Universidad de Alcalá también me dio esa oportunidad de irme a esa beca a la Universidad de Hohenheim. Y a la vuelta me dio la oportunidad de hacer el MBA, que también me ayudó muchísimo en mi carrera, porque obviamente como economista mi primer sueño era trabajar en el Fondo Monetario Internacional o algo por el estilo, ¿no? O el Banco Mundial, pero las puertas ahí no se abrieron y el MBA me abrió muchas puertas en la empresa privada y me enseñó muchísimo y me complementó muchísimo la carrera de económicas con el MBA. Así es que, y también ahí tuve la oportunidad de ser becaria de la beca Cervantes, que también me presentó montones de personas maravillosas. Así es que estoy muy agradecida porque verdaderamente sin todo el apoyo de la universidad yo no estaría donde yo estoy. Bueno, pues muy bien, no te desvincules de nosotros. No, estoy feliz de poderme vincular después de tanto tiempo nuevamente. Pero siempre los he llevado en mi corazón. Claro que sí. Bueno, pues mucho éxito y hasta siempre. Hasta siempre, Antonio. Gracias. Gracias. Bueno, me despido de todos y que vaya muy bien el acto. Gracias. Adiós. Gracias, Antonio. Gracias, Carolina, por tus palabras. Bueno, pues yo le cedo la palabra ahora a José Antonio Gonzalo Angulo, que dirigirá esta entrevista. Gracias, José Antonio, por estar con nosotros. Muy bien, gracias, Eva. Gracias a vosotros y a Carolina por haberme elegido. Vamos a ver, Carolina, yo voy a ser quizá más directo que Antonio, que ha sido muy diplomático, como es él siempre. Y verdaderamente yo te veo a ti como un producto que siempre hemos pensado que debería tener la Universidad de Alcalá como un producto estrella. Tú no eres de origen española, te educaste en España, saliste al extranjero, hiciste Erasmus, como bien has dicho, y ahora ni siquiera trabajas en España, trabajas en Alemania para una multinacional francesa. Creo que eso resume mucho lo que es un universitario moderno, capaz de aclimatarse a entornos diferentes, hablar lenguajes diferentes, con responsabilidades diferentes en el ámbito de la empresa. Y yo creo que eso es un producto no tan raro de nuestros egresados aquí en Alcalá. Como sabes, no eres la única de nuestros egresados aquí de la facultad que estás trabajando en Alemania. Lo que es quizá un poquito más raro es que no trabajes en una empresa alemana, sino en un grupo francés, que desde luego es europeo.
porque también lo tenemos aquí en Azuqueca, cerquita, como perfectamente sabes, ¿no? Porque compraron Cristalería Española. Bueno, lo primero que quiero que nos cuentes es cuál fue tu trayectoria profesional. Es decir, a partir de las prácticas, cómo fuiste escalando posiciones dentro de la empresa, qué responsabilidades tienes ahora y qué responsabilidades has tenido antes. Y esto que Antonio decía, que tomo la antorcha que él me ha ofrecido, de cómo te llevas con diferentes personas de diferentes culturas. Acuérdate que en el máster se hablaba mucho de la multiculturalidad, porque eso era la realidad europea. Con independencia de que ahora tengamos un par de años malos por el tema de la pandemia, seguimos en el camino de la multiculturalidad y uno tiene que estar dispuesto a entender a los colombianos, a los españoles, a los franceses y a los alemanes y a los que sean, con independencia de allí donde esté, sobre todo si quiere tomar responsabilidades. Bueno, cuéntanos un poco tu trayectoria. Bueno, para contarles un poco después como ya dije, justo después de que terminé los créditos de pregrado, yo recibí esta beca para ir a Alemania a estudiar alemán. Pero yo aproveché ese año de Erasmus no solamente para estudiar alemán, que era la única asignatura que me quedaba, de hecho no necesitaba crédito, sino lo que quería era aprender el idioma, y conseguir unas prácticas en Allianz, que era una multinacional también importante, porque siempre eso ayuda en el currículum tener una empresa conocida, y para mí fue una oportunidad. Cuando volví del MBA, a mí me abrió, yo estoy en Saint-Gobain gracias al MBA, digamos, también, porque en una de mis sesiones del MBA vino el director de Recursos Humanos de Saint-Gobain en España, José María Vila, y le hice una pregunta y él me dijo, mira, lo que tú estás buscando, porque yo quería hacer un programa, un trainee program, que un trainee program es son como 3 prácticas comprimidas, ¿ok? Con un poco más de responsabilidad que un practicante. Uno es una persona recién egresada, sin experiencia laboral, pero esa frescura te permite analizar los problemas de una manera diferente. Y entonces te dan un problema concreto en la empresa, en un área de la empresa, y tienes 6 meses para solucionar y dar un diagnóstico de ese problema y proponer soluciones. Y Saint-Gobain lo tenía en alemán. Entonces él me dijo, dame tu currículum, yo le di mi currículum y él pasó mi currículum, tuve 4 entrevistas. Y en esas 4 entrevistas todos dijeron ok y me aceptaron también por mi multiculturalidad. Mi alemán era así, ¿no? Más o menos en esa época, ¿no? O sea, yo había pasado un año en Alemania, pero se necesita un poquito más que un año para hablar bien alemán. Y así. Y luego empecé en Saint-Gobain con ese programa. Entonces, en ese programa pasé 6 meses trabajando en control de gestión, en un área de distribución de Saint-Gobain en Frankfurt. Yo tengo la ventaja de trabajar para una empresa como Saint-Gobain, que tiene muchas áreas de negocio. Entonces, he podido desarrollarme profesionalmente en Saint-Gobain sin irme de Saint-Gobain, pudiendo guardar la antigüedad en la empresa con la estabilidad que eso brinda como empleada, pero pudiendo cambiar de área, de negocio y de muchas cosas. Entonces, primero pasé 6 meses en eso, luego pasé 6 meses en la logística en Suiza, en la transformación de vidrio, y luego estuve en los abrasivos en Hamburgo. Y ahí me quedé y trabajé 3 años como compradora estratégica internacional. Del año 2007 al año 2010 trabajé comprando metales en polvo en todo el mundo para los abrasivos y diferentes materiales así. Me interesaba mucho en esa época las compras porque era una especie de comercio internacional. Y en la Universidad de Alcalá nos enseñaban mucho comercio internacional. Y era una época en el año 2000 donde los mercados se estaban abriendo mucho y era muy interesante. Entonces yo dije, quiero hacer primero comercio internacional antes de irme por las finanzas. Pasé 3 años ahí, pero yo siempre sentía la afinidad con los números, ¿no? Muy, muy clara, y las compras eran un poco más operativas, ¿no? Un ejecutivo de Saint-Gobain dijo, mira, necesitamos crear un puesto europeo en control de gestión de compras y de ventas
tú tienes experiencia en compras, tienes un background en económicas o en finanzas, te interesa. Y lo hice y me fui a Francia. Y ese fue mi paso de las compras a las finanzas. Y estuve trabajando como controleur en control de gestión europea. Y bueno, era la región EMEA, Europe, Middle East and Africa. En compras, en ventas, muy interesante. Y luego desarrollé indicadores y un software para analizar los grandes indicadores de la empresa. Y luego pasé a controladora financiera de la región, consolidando, que también fue muy interesante. De ahí me dieron la oportunidad de tomar responsabilidad personal y ser responsable de control de gestión en otra área de Saint-Gobain, a las afueras de París, en el área que hace el vidrio plano, las grandes placas de vidrio de Saint-Gobain. Y ahí era responsable por 3 plantas. Y pues tenía la responsabilidad de las personas responsables por las plantas en control de gestión. Muy interesante, muy, muy interesante. Y después de 3 años en esa posición, y pues seguramente gracias a mi desempeño y a muchas cosas que pasaron en ese momento, y también a mi equipo, y como todo funcionó bien en ese puesto, me ofrecieron mi primera posición como directora financiera en el año 2018, y desde hace 3 años soy directora financiera de Saint-Gobain Sekurit Alemania, que son los que producen los vidrios para los coches. Entonces nuestros clientes son BM, Mercedes. Vamos a empezar con Tesla, porque Tesla hizo una fábrica aquí en Berlín, o está construyendo una fábrica aquí en Berlín. Y bueno, muchos productores de coches, pero sobre todo los alemanes. Háblanos de tus relaciones con el personal dentro del grupo Saint-Gobain. Bueno, yo soy una persona por naturaleza que le gusta mucho trabajar con personas. Soy bastante abierta nunca he sido una persona que trabaje sola, o siempre he visto que hay cosas que yo sé hacer bien y hay otras cosas que las otras personas saben hacer bien, y que cuando nos juntamos hacemos maravillas juntos, gracias a esa suma de talentos. Y obviamente yo he tenido, pues obviamente todo tipo de experiencias, ¿no? Yo no me he cruzado solamente con gente con la que me ha encantado trabajar, pero y en todas las culturas, o sea, da igual en qué país estés o con quién trabajes, siempre van a haber personas con las que te entiendes mejor o peor. Yo con respecto a la parte cultural, o sea, sí podría decir que efectivamente hay culturas que se caracterizan por ciertas cosas. Es decir, por ejemplo, en España puede que las cosas se hacen en el mismo tiempo en España que en Alemania, en mi opinión. Lo que pasa es que en España se toman más pausas más largas entre medias, y entonces por eso no está tan comprimido. Mientras que en Alemania a la comida o al café no se le da tanta importancia porque pasa solamente 5 minutos o 15 minutos haciéndolo, ¿no? En España te puedes tardar 1 hora, hora y media. Entonces, obviamente, esto te alarga el día, pero es una forma de tener calidad de vida. Pero los seres humanos en general son muy parecidos en todas partes. A los seres humanos les gusta que los traten bien en todas partes. A los seres humanos les gusta que los reconozcan en todas partes. A los seres humanos les gusta que les pregunten qué quieren hacer, para dónde se quieren desarrollar, sentirse apoyados, acompañados. Entonces yo verdaderamente no siento tantas diferencias. Yo lo percibo así porque yo tengo una familia muy multicultural. Mi mamá vivió 20 años en los Estados Unidos. Tengo un hermano que vive en Argentina. Mi hermana está casada con un holandés. Yo estoy casada con un brasilero. Entonces, he vivido en España. Yo veo al ser humano como ser humano, no lo clasifico en una nacionalidad, para ser sincera, pero disfruto de todos los países porque sí, la comida sí es diferente en todas partes, eso sí. Ya. Una cosa que tú me señalabas es que en parte toda tu evolución ha estado apoyada en personas.
y que tú querías recordar a las personas que te han ayudado tanto en la universidad como en la familia como en la empresa. ¿Quién te ha ayudado y cómo? Bueno, yo soy una persona creyente, así es que yo digo que el primero Dios. Ya. Mi familia enormemente. Es decir, la educación que yo recibí en mi casa desde pequeña me dio las bases para después poder salir y coger el camino. Yo tengo una mamá que siempre cuando le dije, mamá, me quiero ir a España porque tú te vas para Estados Unidos, me dijo, hazlo. Y yo tenía 19 años y me venía a un continente a 8.000 kilómetros de distancia sola. Y no por un año, por 6 meses, sino me iba. Y luego se vería qué pasaba conmigo. Y cuando dije, me voy a Alemania, también lo mismo. Entonces, eso ha sido supremamente importante en mi vida. Si yo no hubiera tenido ese apoyo, esa fuerza que me ha levantado siempre, yo creo que tampoco sería lo que soy. Y obviamente luego en la universidad enormemente. A mí me abrieron muchísimo las puertas. Es verdad que yo aproveché las oportunidades, que yo veía las oportunidades y las aprovechaba, pero de una manera bonita, creo yo. O sea, nunca desde un punto de vista oportunista, ¿sabes? Porque me parece que el oportunismo hace daño a otros, pero a mí se me presentaban bonitas oportunidades y yo las aprovechaba. Y fue un placer, porque mi trabajo siempre ha sido trabajar, pero también he podido ayudar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando trabajaba en la beca Erasmus, yo ayudaba a los Erasmus que no tenían ni idea lo que podían hacer. Entonces era muy enriquecedor porque yo aprendía algo, daba algo, pero recibía algo. Y luego en el trabajo también he tenido esos managers. Bueno, yo tuve un jefe al que quiero mucho, al que le sigo diciendo jefecito, que trabaja en la universidad, que es Francisco, el vicedirector de Asuntos Económicos, que me enseñó muchísimo, me enseñó muchísimo sobre lo que uno debe hacer y lo que uno no debe hacer. Esa parte humana la guardo desde siempre. Y eso me marcó mucho como manager y me sigue marcando mucho como manager. Como cuando la gente se siente bien, da tantos resultados. ¿Cómo puedes conseguir tanta productividad? Solamente porque las personas se sienten bien y desarrollan sus talentos. Y bueno, en Saint-Gobain he encontrado muchísimas personas que también me han tendido la mano y que han creído en mí, porque también muchas veces mi currículum era tan poco convencional que también muchas veces personas me dijeron, no puedes, no estás preparada, no estás lista, no es el momento, no vas a poder con eso. Y bueno, hubo otras que creyeron y esas son las personas. Y bueno, hoy en día que ya tengo un equipo, pienso que el equipo juega un rol importantísimo, porque como responsable o como director tú no tienes más tiempo de hacer las cosas tú mismo, como en la universidad o como al principio de la carrera, sino que la gente hace las cosas para ti y tú presentas. Y son ellos los que te sostienen, son ellos los que te levantan, porque hay muchas veces, y sobre todo en una multinacional, la política hacia arriba es muy difícil de manejar. Y el equipo te sostiene mucho, te sostiene mucho. Así es que yo soy muy partidaria, y la familia, me olvidé. O sea, yo también hoy en día estoy casada, tengo 2 hijas y bueno, yo sin mi marido no podría estar donde estoy y sin el apoyo de mis niñas. Bueno, entonces, aprovechando esto que estás diciendo y que además tú te has convertido en una líder, es decir, en las empresas sabes que uno progresa en la medida que quiera obtener responsabilidades. Desde esa experiencia, desde tantos años, desde que te fuiste de la facultad, ¿qué les dirías a los estudiantes que ahora van a ser egresados de la Universidad de Alcalá, ya sea en los grados, por ejemplo, tus colegas de economía, o ya sea en los posgrados, pues tus colegas de los posgrados del MBA, que como sabes todavía sigue existiendo, y probablemente echen mano de ti para que ilustres a tus colegas, a tus compañeros de ahora sobre lo que pueden hacer en el futuro? ¿Qué les dirías a los futuros egresados, a los estudiantes de la universidad? Bueno, yo diría que el camino se construye siempre. O sea que el camino se construye día a día.
Y hay que trabajar cada día y hay que esforzarse cada día y hay que comprometerse cada día. Las cosas no pasan así. Hay momentos que la vida te regala cosas maravillosas de repente, pero en general la base la construyes día a día. Es decir, que yo lo que le diría a los estudiantes es que aprovechen el estudio, que aprendan lo que más puedan, que se lo tomen en serio, que se diviertan y la pasen lo mejor posible a pesar de la pandemia en este momento, porque yo disfruté muchísimo de Alcalá, como de la vida, ¿no? De salir, de la marcha, de la fiesta, de los amigos, todo eso, obviamente eso forma parte, pero aprendan, aprendan y aprendan y no se cansen de aprender, porque eso es lo que le da a uno base. Luego hay que ser comprometido, hay que trabajar como si te estén viendo o no te estén viendo, se note o no se note, como si alguien por encima tuyo lo estuviera viendo y te importara, por tu satisfacción propia, pero también porque eso genera resultados. Yo soy yo creo mucho en las ganas y en la fuerza interior, así es que pienso que si la tienes, te agarres de ahí y luches. Que no les dé miedo, que sean valientes, que se arriesguen, que no tengan miedo de cambiar de país, que no se acomoden. La zona de confort es lo peor que puede existir para no desarrollarse. Que no sean arrogantes, porque cuando se es arrogante no se desarrolla uno. Cuando uno cree que uno ya sabe todo lo que tenía que saber, es muy difícil desarrollarse. Que cuiden a las personas a su alrededor, que nunca sabes con quién te vas a encontrar después. Que valoren a los jefes, buenos o malos, que los jefes sobre todo les ayuden o las personas les ayuden a identificar qué quieren hacer, cómo quieren que ser, porque tienen que definir su propio estilo, porque eso es súper importante, ser auténtico. Pero yo los invitaría a no tener miedo de tomar caminos que sean poco convencionales, que no tengan miedo de empezar de cero en un lugar que no conocen, que es decir, cuando uno se va de su casa o vive lejos, sacrifica muchas cosas, por supuesto. Es decir, a mí me encantaría comer los domingos, todos los domingos con mi mamá, no lo puedo hacer, pero gracias a WhatsApp, Zoom y todas estas cosas puedo hablar con ella prácticamente todos los días. Pero finalmente yo también creé mi familia, ¿no? Y cuando era más joven, mi familia eran mis amigos que conocía en esos lugares, ¿no? Y tenía nuevos amigos y hoy en día mi familia pues son mi marido y mis hijas. Es decir que uno donde va se lleva el corazón y ahí se arma su propia familia y su propia vida y la vida puede ser súper agradable. Al principio es un poco difícil, pero pues como todo, como cuando seguramente uno aprende a caminar, que también no debe ser fácil, pero con el tiempo se vuelve muy bonito. Entonces yo los invito a que prueben, a que cambien, a que no se queden en una sola posición, sobre todo al principio más de 3 años, que prueben, que experimenten, que si empezaron en compras, que se animen a irse a la producción, si pueden, si tienen ese bichito de la técnica, que prueben las ventas, si tienen eso, que se vayan encontrando a ellos mismos y que prueben, que no tengan miedo, que la carrera es muy larga, porque es que hasta los 67 años hay mucho camino, entonces se puede probar. Sí, no, muchas gracias. Y también yo quería que, porque esta grabación la van a ver también profesores, la van a ver tus profesores y la van a ver otros profesores de la universidad. En relación a lo que tú aprendiste aquí, ¿qué les recomendarías a los profesores para mejorar? Siempre para mejorar, porque yo creo que tú estás muy agradecida, pero seguro que tienes algún consejo, después de tantos años de trabajo, algún consejo para que ellos les transmitan mensajes constructivos a sus alumnos. ¿Qué consejo nos darías a los profesores? Bueno, yo pienso que una cosa, bueno, para mí, primero que todo, con toda la humildad del mundo, porque yo no me atrevo, o sea, es súper difícil la pregunta que me haces, porque decirle a mis profesores lo que tienen que hacer o lo que les recomendaciones les daría es muy difícil. Lo que yo veo y experimento en la vida real, aquí trabajando, es que no en la Universidad de Alcalá, pero en general, nos enseñan mucho a rendir
como personas, como individuos, y nos trabajan poco la parte de equipo. Y el equipo hoy en día es supremamente importante, porque de verdad nosotros por naturaleza solo tenemos algunos talentos, no todo. Entonces, cuando nos enfocamos en nuestros talentos y desarrollamos nuestros talentos y juntamos los de las otras personas, salen unos resultados maravillosos. Entonces, yo recomendaría mucho el trabajo en equipo. Yo trabajaría mucho la parte de soft skills, el trabajo en equipo, la empatía, el desarrollo del otro, el ayudar al otro, porque al ayudar al otro yo me siento bien dando, pero el otro también trabaja tan bien que me da y entonces ganamos más. Yo trabajaría mucho eso, porque a nivel técnico yo no tengo nada que decir, yo aprendí muchísimo. A nivel de conocimiento de lo que tú tienes que saber, lo que tú tienes que pasar, lo que tú tienes que aprobar, no, yo no tengo absolutamente ninguna recomendación que dar en esa área. Y que los saquen de la zona de confort, que los manden a la piscina, que los manden a la piscina muchas veces, o sí, sin saber nadar, para que tengan que ver cómo se salen, porque eso ayuda mucho en la vida real a lidiar con las situaciones. Ya, bueno, es decir, que les No digan sé que si van... te contesté lo que... Sí, claro que sí. Además, sabías perfectamente lo que te preguntaba. Yo creo que sí, muy bien. Es decir, que les digan que pueden acabar trabajando en cualquier sitio del mundo, en cualquier empresa y cambiarse de empresa, y en cualquier caso tendrán que demostrar que son capaces de tomar responsabilidades y de hacerse cargo de la situación y de dirigir equipos. Esta es la idea, ¿no? Una última pregunta, porque esta es una entrevista a ti. Es decir, nos interesas tú como persona y tu desarrollo. Nos has contado el pasado. Cuéntanos ahora el futuro. ¿Cuáles son tus planes de futuro? Bueno, yo tengo que decir que hasta esta posición yo tenía el camino supremamente claro. Es decir, cada vez que daba un paso sabía cuál era el siguiente. Y entonces trabajaba 3 años para conseguir el siguiente. Y tengo la bendición de poder tener una familia muy flexible, de tener un modelo en casa en el que mi marido me ha apoyado muchísimo y me ha acompañado a todas partes. Entonces, eso me ha permitido moverme un poquito como pez en el agua, ¿no? Y poder hacer muchos cambios y enfrentarnos a muchas cosas juntos. Entonces, todo lo tenía muy claro. Pero ahora que ya cumplí 40, que tengo 2 niñas, la vida personal juega un rol importante. Y entonces eso cierra un poquito las posibilidades o uno mismo se cierra un poco porque no está seguro si quiere seguir cambiando a un país diferente cada 3 años y ese tipo de situaciones. Así es que yo por lo menos en este momento decía, lo que intento es un poco trabajar en mí, porque ya llegué a una posición de dirección y para hacer mi próximo paso tengo que escoger entre querer más responsabilidad, pero en una multinacional más responsabilidad significa a veces también mucha más política. Y para saber hacer más política tienes que estar preparado y tienes que saber si quieres hacer eso. Entonces yo estoy más en un momento en el de encontrarme un poco más a mí misma, que yo creo que uno lo puede hacer muchas veces en la carrera, la carrera no tiene que ser solamente así, de un puesto de más responsabilidad, más responsabilidad, más responsabilidad. Yo pienso que la carrera también te permite que hayan unos momentos más estables y creo que es importante que la gente lo sepa, que no tiene nada de malo porque lo que hay es tiempo por delante. Así es que justo en este momento estoy en un punto más de sentarme un poco y de mirarme un poco a mí qué es lo que quiero para la próxima década. Entonces me cuesta un poco decirte qué quiero exactamente para la próxima década, porque yo sé que a mí me encanta aprender, sé que necesito estar aprendiendo mucho todo el tiempo para sentirme interesada, pero tengo también muchas otras cosas que coordinar en mi vida y estoy como en una nueva definición de qué quiero hacer, pero la empresa me lo permite, yo también me lo permito a mí misma tomarme estoy haciendo mi trabajo, que tengo un trabajo muy complejo en realidad, porque el mercado automotriz es muy complejo en este momento, ¿no? Tenemos una gran crisis por el cambio
por la pandemia, por muchas cosas. Entonces me lo he tomado mucho más tranquila. Lo que sí me queda claro es que mientras la salud me acompañe, parar de aprender, no quedarme en una zona de confort tampoco, cambiar de puesto sí seguro, supongo que en un año cambiaré de empresa o algo por el estilo. Lo que no estoy segura en este momento es si quiero una empresa más pequeña, un sector más grande. Me he dado cuenta que me gusta muchísimo el desarrollo de personal, he disfrutado mucho con el management en esta posición. Entonces, por ejemplo, lo que les dije, de pronto colaborar con la universidad, probar cosas un poco diferentes. Y bueno, en eso estoy, José Antonio. Ahí estoy en este momento. Muy bien, muchas gracias. Oye, nos sugieren algunas preguntas. La primera es, quizá lo deberíamos haber dicho al principio, dinos exactamente a qué se dedica tu empresa dentro de que tu empresa, tu grupo empresarial se dedica a muchas cosas. Pero bueno, di a qué se dedica el grupo Saint-Gobain. Bueno, Saint-Gobain es una multinacional francesa con más de 170.000 empleados en más de 70 países que desarrolla materiales de construcción bastante sofisticados y enfocados a un hábitat más sostenible, ¿ok? Entonces tenemos muchas áreas de negocio, materiales de construcción, vidrio, yeso, cemento, todo para construir edificios, casas para el futuro. Saint-Gobain tiene unos objetivos de neutralidad de carbono bastante altos, entonces ese es como el negocio más importante de Saint-Gobain. Y también Saint-Gobain tiene otro nicho de negocio que va más enfocado a materiales de alta performance, como por ejemplo materiales abrasivos para motores del Rolls-Royce o vidrios. Bueno, el vidrio es una de las actividades más históricas de Saint-Gobain, ¿no? Saint-Gobain fue fundada hace más de 350 años, ¿no? Cuando el rey francés no quería más comprar los cristales de Italia y decidió tener para el Palacio de Versalles tener su propia producción de vidrio, ahí se fundó Saint-Gobain. Y yo específicamente trabajo para el área de Saint-Gobain que se llama Securite, y Securite se encarga de la producción de vidrios para coches, el parabrisas, el techo de vidrio, los vidrios laterales y el vidrio trasero, para todo tipo de carros. Así es que muchas veces en el letrero pequeñito que la marca de su carro ven Saint-Gobain Securite. Bueno, pues en eso trabajo yo. Sí, muy bien. Oye, y otra pregunta más, que esto es interesante. Dinos cómo trabajas, contándonos cómo es un día cualquiera de entre semana en tu trabajo. ¿Qué haces? Bueno, la pandemia ha cambiado muchas cosas, ¿no? Hoy en día, desde hace un año, trabajo 2 o 3 días por semana en casa y 2 o 3 días en la oficina. Desde la pandemia, pues la verdad no me veo con nadie. Todo es así online, aunque esté en la oficina, vengo a la oficina solamente para firmar papeles o algo por el estilo, pero de resto nada más. Pero un día normal de una directora financiera es un día de muchas reuniones, porque como dije, como directora financiera, no soy mucho yo la que hace el trabajo o los análisis, sino son los encargados del control de gestión que analizan las ventas, los costes de producción, el balance. Yo tengo bajo mi responsabilidad 3 plantas y un centro de investigación. Entonces, obviamente, los costos y la dinámica es diferente para una planta de producción, ¿no? Hay una que produce vidrio en plástico y otras 2 que producen vidrios en vidrio. Y el centro de investigación, pues, produce investigación. Entonces, es una prestadora de servicios. Entonces, yo tengo como controladores que se encargan de cada área de negocio y, bueno, analizamos muchísimas cosas y yo me encargo de revisar esos análisis, darles como el último toque por ser yo la directora, ¿no? Con lo que recibo de input de todos los demás departamentos y presentarlo.
En el departamento financiero lo que hacemos es ayudar a que los otros puedan tomar buenas decisiones, ¿no? Decirles qué es lo que está, cuál es el producto en el que estamos vendiendo más o menos, cuál es el producto con el que generamos margen, cuál no, en los costos de producción, dónde podemos ajustar los costes de producción, si es en los materiales, si es con el personal, si es con la energía o con el mantenimiento, en fin, lo que sea. Entonces, todo este tipo de análisis. Y bueno, yo he estado confrontada a un gran proceso de reestructuración y obviamente pues tengo muchos temas en eso. Así es que yo paso todo el día haciendo reuniones y validando. Como directora financiera tengo que validar muchas cuentas. Tengo que aprobar los proveedores, los clientes, los pagos. El cash management es muy importante desde la pandemia. Bueno, siempre ha sido importante, pero desde hace un año es muy importante. Y bueno, es un trabajo supremamente interesante. Tengo la parte operativa, la parte estratégica, la parte de management, es muy interesante. Sí, ¿a qué hora llegas a trabajar? ¿Qué pausas haces y a qué hora te vas a casa? Bueno. Esto es interesante para todos los que van a ver esto. A ver cómo trabaja una ejecutiva en Centro Europa. Yo me quedé, a mí España me malacostumbró. Así es que yo empiezo a las 9. Ya. Y termino más o menos tipo 6:30 o 7, dependiendo. Hago muy pocas pausas, para ser sincera. Yo, como soy mamá, trabajo de 9 a 7, pero luego por la noche no me conecto más y los fines de semana tampoco me conecto, a no ser que esté en época de hacer un pronóstico o un presupuesto que son muy cargados, entonces tengo que hacer. Entonces, como yo me organizo así, porque eso es una cosa supremamente personal, ¿no? Yo trabajo así y hago muy pocas pausas en el día, para ser sincera. Mis colegas alemanes empiezan mucho más temprano y también terminan más temprano. Y los franceses les encanta que los vean en la oficina, les parece maravilloso estar muchas horas en la oficina, entonces ellos necesitan estar ahí aunque no estén trabajando, pero mostrar que están ahí. Los alemanes no, para nada. Entre más rápido se puedan ir, mejor. Pero bueno, hay mucho respeto a ese tipo de situaciones. Y, por ejemplo, voy a cambiar, porque mi hija entra al colegio y aquí el colegio empieza a las 7:45, o sea que a partir de agosto yo voy a empezar a llegar a la oficina a las 8 de la mañana para poder salir a las 5, para poder estar más con mis hijas, porque obviamente si no, no las veo y no paso tiempo con ellas de noche. Así es que yo soy muy flexible y según el momento de mi vida en el que esté o la situación en la que esté me adapto, pero la empresa me da bastante libertad para también adaptarme. Bueno, pero esto que estás diciendo significa que trabajas 50 horas por semana. Sí. Menos las pequeñas pausas que tengas para tomarte algo, para tomar un café, etcétera. ¿Y de vacaciones? ¿Cómo te organizas? Bueno, en Alemania tenemos 30 días de vacaciones. Cuando trabajas en finanzas, no puedes tomar vacaciones la primera semana del mes porque tienes el cierre del mes y tampoco puedes tomar vacaciones o no deberías, ¿no? No hay ninguna regla que te lo permita porque pues obviamente por derecho laboral no podrías hacer una cosa así, pero en realidad por tu responsabilidad con tu trabajo no lo haces, porque sabes que son momentos de mucha carga para el equipo. Cuando hay presupuesto o pronóstico del año o de los próximos años, no tomamos vacaciones. Así es que yo tomo vacaciones o en julio o en agosto, normalmente siempre en agosto, 3 semanas. Y luego en noviembre, en diciembre, seguro para entre el año nuevo, yo me lo puedo permitir porque soy la directora, pero por ejemplo, mis colegas que tienen que hacer muchas cosas para el cierre del año, ellos no. Yo entro después de la Navidad, entonces me puedo permitir entre Navidad y Año Nuevo tomarme la semana. Ahí van 4 semanas y las otras 2 las pongo por ahí, unos días aquí, unos días allá y así completo mis 30 días de vacaciones. En Francia tienes 35 días o 37. Entonces eso depende. Depende de dónde estés, cómo estés y cómo vas organizando. Pero sí, se trabaja bastante, sí. Se trabaja bastante, hay muchos temas. Y sobre todo el último año en finanzas ha sido muy cargado, muy cargado. La parte financiera ha jugado un rol importantísimo para las empresas desde el COVID.
Sí, y una última pregunta, porque ya sabes que esto tiene que durar 1 hora, no nos vamos a pasar más, salvo que haya alguna pregunta de los asistentes. Dinos, ¿cómo crees que la pandemia nos ha cambiado el trabajo? Por ejemplo, como el que realizas tú, que es de un ejecutivo del área financiera, que tiene responsabilidades amplias y que bueno, tiene que estar en contacto con, tú has dicho que tienes 2 fábricas, un centro de investigación y desarrollo. ¿Cómo crees que ya de cara a final de este año o principio del año que viene, cómo nos va a cambiar la COVID-19 nuestra manera de entender esto? Bueno, el home office va a ser una realidad total. De hecho, los contratos de trabajo van a cambiar y por contrato todo el mundo tiene derecho a tener 2 días de home office, ¿no? Porque efectivamente se descubrió que la gente en home office puede enfocarse un poco y que el focus te permite ser más productivo. O sea que vamos a tener 3 días en la oficina máximo y 2 en distancia. Las reuniones virtuales van a continuar, vamos a viajar muchísimo menos. Nosotros suponemos que en el 2022 vamos a viajar, que ya la situación será normalizada, la mitad máximo de lo que viajábamos en el 2019. O sea que los desplazamientos se van a reducir mucho, porque yo tenía reuniones que iba a París por 3 horas, ¿sabes? Y me gastaba 2 días para ir, yo iba 4 horas, pero igual no lo podía hacer en 2 días, ¿no? En un solo día, entonces gastaba 2 días en ir y venir. Bueno, eso se acaba completamente. Y muchas visitas de planta virtuales, ¿sabes? La realidad virtual va a aumentar muchísimo, entonces puedes visitar una planta, ¿sabes? Los directores, los grandes jefes, ¿no? Directores de negocio, ellos pueden visitar una planta en China gracias a la realidad virtual, porque con la cámara es como si ellos mismos estuvieran viendo live lo que está. Lo que también cambia es la manera en la que nos relacionamos con los equipos. Hay mucha más confianza, pienso yo, o por lo menos eso es lo que yo he intentado, ¿no? Hay mucha más autonomía y lo que se tiene que trabajar un poco es el balance, ¿no? Porque como trabajas así sentado, ¿no? Pues no es lo mismo que como antes cuando tomas el cafecito con alguien y parabas y hacías una pausa y eso te permitía bajar un poco el estrés, ¿no? O cambiar de posición, pues ahora hay poco de eso. Eso en cuanto a cómo tú trabajas, ¿no? Luego, a nivel de indicadores financieros, la parte del cash es muy importante y qué rápido puedes reaccionar a los cambios. Qué tan flexible puedes manejar los costos, ¿no? Porque la situación se va a seguir presentando inestable, no porque haya inestabilidad en el mercado, sino porque todo el mundo puede cambiar de hipótesis muy rápido. Entonces, el que quiere comprar esto ya no lo quiere comprar y cambia, entonces tú tienes que adaptarte muy rápido a las necesidades del mercado. Así es que tenemos que ser mucho más flexibles. En la producción, ¿sabes? La gente de la producción, por ejemplo, tiene que aprender a manejar varias líneas, de tal manera que si una línea para porque resulta que no necesitan ese modelo, bueno, te hablo de mi negocio, hay que estar listo para preparar el otro. Entonces, hay que volverse mucho más flexible como empleado o como empresa. Muy bien, pues muchas gracias. Hoy ha sido un baño de realidad aumentada y juntar el recuerdo con la buena experiencia que tú has tenido y tus logros. Enhorabuena, sigue así, sigue con tu familia, sigue con tu empresa y que en el futuro te vaya lo mejor posible porque te lo mereces, Carolina. Muchas José gracias. Antonio, muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un placer charlar contigo y como ya lo dije, poder participar. Muy Me bien. encantó. Gracias. Devuelvo la palabra a Eva, a la vicerrectora, para que termine. Eva, cuando quieras. Muchísimas gracias, Carolina, por haber compartido este tiempo con nosotros. Tu testimonio es un tremendo ejemplo
para los estudiantes que ahora tenemos dentro de los muros de la facultad y que pronto saldrán al mundo. No te has conformado con nada, la carrera no ha sido suficiente. Y es que hay mucho más que la carrera, como tú nos decías y no lo has ido ilustrando. La suerte existe, la suerte llega, pero hay que estar preparado cuando la suerte llega. Y es lo que has hecho tú, has ido agarrando la suerte por el camino, trabajándotela, pero pudiendo aprovecharla también cuando ha llegado. Un ejemplo tremendo. Has destacado la importancia de las habilidades blandas, de las soft skills, que es algo que ciertamente hay que reforzar. Desde la Universidad de Alcalá estamos trabajando en empleabilidad OH en reforzar estas habilidades blandas. Ahora, en poco tiempo, tenemos un programa que se llama Sumérgete, donde nuevamente se van a intentar reforzar. Que sirva a tu ejemplo también para insistir a los estudiantes en que es necesario, que hay cosas que son innatas, pero otras es preciso construirlas y fortalecerlas, y que aprovechen estas oportunidades que le brindamos desde la universidad o desde otras instancias. Yo nada más que agradecerte, y José Antonio también agradecerte la entrevista. Muchas gracias, Carolina. Con mucho gusto, y quedo a su disposición, porque creo que es súper importante hablar con personas que vivan un poco más la realidad, ¿no? Para poder saber efectivamente qué es lo que te espera. Así es que, bueno, yo tengo la suerte de trabajar en una empresa que te presenta muchas realidades, así es que en lo que yo pueda colaborarles, apoyarles, y con muchísimo gusto. Y muchas gracias, fue muy bonita la entrevista. Muchas gracias. Nos vemos en 15 días en el siguiente encuentro alumni. Gracias a todos y a todas las que nos seguís bien en directo o bien en diferido por el canal YouTube. Muchas gracias.